Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Soy Ana María Vélez. Para mí es un placer saludarlos y gracias, por supuesto, a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos. Y comenzamos, pues el conflicto armado en Colombia y lo que ha sucedido en torno a él ha dejado grandes vacíos de verdad. Es como si a la mayoría de todas las historias les faltara un pedazo y poco a poco instituciones como la Comisión de la Verdad, que surgieron con el acuerdo en La Habana, se han dedicado a buscar justamente esos pedazos de las miles de historias de dolor en el país. Cada testimonio puede convertirse en una pieza del rompecabezas que esclarezca los hechos y que le dé respuestas además a las víctimas y por supuesto a todos los colombianos en general. Como lo han hecho en su momento otros expresidentes, el turno esta vez fue para Álvaro Uribe Vélez, quien dejó claro que si bien respeta al padre Francisco de Rux, considera que la comisión es ilegítima porque se creó pese a los resultados del plebiscito en el que ganó el no. Sobre Uribe recaen fuertes señalamientos de responsabilidad por casos que han llenado de luto a miles de familias, como el de los falsos positivos, la creación o los permisos a las convivir que dieron pie al paramilitarismo, pues el expresidente negó, como en ocasiones anteriores, ser responsable de ello. Habló de su familia como víctima del conflicto e incluso dijo haber sido engañado en casos como el de Cajamarca por soldados del ejército. Dijo sentirse enjuiciado y aseguró que en su gobierno se investigó y se tomaron medidas. Afirmó que él pedía resultados y no que se cometieran crímenes, y que incluso retiró a 27 generales en 2008 por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, negó que la extradición de los paramilitares hubiera sido para extraditar con ellos la verdad. Fueron en total 5 horas de preguntas y respuestas, y es ese el análisis que vamos a tener hoy, aquí en La Otra Cara de la Moneda. Los invitamos para que ustedes participen con el numeral La Verdad de Uribe es. Para ustedes, ¿qué es la verdad? ¿Es realmente una contribución a la verdad? ¿Realmente está diciendo la verdad para ustedes? ¿Consideran que es una verdad a medias? Que ya lo había dicho en ocasiones anteriores, que es un buen paso para la paz en nuestro país y la reconciliación. Los estaremos leyendo en @cablenoticias y @laotracaracn en Twitter. Vamos a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros hoy Manuel Garzón. Él es abogado, defensor de derechos humanos. Doctor Garzón, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Ana María, buenas noches. A ti, a toda la audiencia que nos está viendo, al doctor Luis Alberto, un saludo muy cordial. Gracias por la invitación. Muy bien, también saludamos entonces en esta conversación a Luis Alberto Villamarín, ex coronel del Ejército y experto en temas de conflicto armado. Gracias por estar aquí también, doctor Villamarín. Muchísimas gracias por la invitación, Ana María. Un especial saludo para ustedes, su audiencia, y para el doctor Garzón, que nos acompaña en este interesante análisis. Y bueno, comienzo preguntándole al doctor Garzón respecto a la intervención del expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad. ¿Por qué es importante este paso y si es además suficiente? Bueno, yo dividiría lo que sucedió ayer en dos escenarios, en dos partes. Primero, en lo inmediato. En la introducción que hacías, me recojo en gran medida. En tanto, la diligencia que tuvo lugar pues resulta sumamente insatisfactoria, revictimizante y que no contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad de quienes tuvieron un rol central en desarrollo del conflicto armado. Desnaturaliza además el papel que debe jugar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, no contribuye a la reconciliación ni a la convivencia, ni mucho menos constituye una garantía de no repetición. Lo que vimos resulta revictimizante, en tanto fue una puesta en escena del expresidente que pretendió justificar lo injustificable, legitimar hechos terribles acontecidos en el marco del conflicto y en los cuales él tuvo una responsabilidad, y hace parte además de toda esta estrategia de negacionismo que conlleva una agresión y un pisoteo a la dignidad de las víctimas. La Comisión de la Verdad, como parte del sistema integral, se fundamenta en el principio de centralidad de las víctimas, que parte de una base fundamental, y es que las víctimas, a diferencia de sus victimarios, han sido históricamente silenciadas, no han tenido acceso a los grandes medios de comunicación, no han podido por décadas divulgar su verdad sobre lo ocurrido y al contrario, han sido anuladas. En lo simbólico también resulta muy preocupante la manera displicente en la que se da este encuentro, la manera grosera también en que el expresidente Uribe se dirige al presidente de un organismo institucional del Estado colombiano, como lo es el padre Francisco de Rux, como se dirige además a sus comisionados,
Es vergonzoso haber aceptado las condiciones en las cuales Álvaro Uribe hizo esta entrevista. Impuso las condiciones, la metodología para su realización, tuvo privilegios especiales que otras personas que han sido comparecientes, pues evidentemente no han gozado. Se cuestiona el trabajo, todo el trabajo juicioso que venía haciendo la Comisión de la Verdad por medio de diligencias como las que tuvimos ayer. Sin embargo, yo matizo esto es, creo yo, pues es lo que sucedió en lo inmediato. Sin embargo, en lo inmediato podría este panorama no ser tan oscuro como el que estoy describiendo. En primera medida, creo que es fundamental que la Comisión de la Verdad se pronuncie, porque lo sucedido ayer es todo un agravio al proceso de paz y a su institucionalidad. El papel de una Comisión de la Verdad para el cierre del conflicto es absolutamente central, y en esa medida, quienes estamos jugados por la implementación adecuada del acuerdo de paz, debemos seguir pues defendiendo su institucionalidad y reclamando su legitimidad. Ahora, pese a todos los enormes inconvenientes descritos en precedencia, el encuentro entre un expresidente de la República y representantes de la Comisión de la Verdad pues tiene un carácter de suma importancia. Si bien no se dio en las condiciones que debió haberse dado, y si bien Álvaro Uribe insistió en deslegitimar estas instituciones del acuerdo de paz, lo cierto es que compareció ante una institución surgida de hecho. Es importante que Uribe sea escuchado en la Comisión de la Verdad por su rol protagónico en décadas de conflicto armado, pero sobre todo, pues es sumamente importante que efectivamente la Comisión de la Verdad, después de encuentros como el de ayer, contraste lo dicho por el expresidente como lo dicho por otras muchas personas que están compareciendo allí y que quede al final consignado en su informe final, al cual evidentemente hay que darle una oportunidad y una espera para que efectivamente pueda hacer un contraste juicioso de lo que realmente ocurrió. Y cerro con esto. Causa sorpresa y a la vez da muestra de que efectivamente estamos avanzando hacia la posibilidad de consolidar un nuevo país, la propuesta que hizo Uribe de una amnistía general. Y es muy llamativa en la medida que nos lleva a pensar que en desarrollo de las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, el expresidente ha visto que cada vez la justicia y los organismos encargados de esclarecer la verdad están más cerca de hacerle rendir cuentas por su rol protagónico durante la guerra. En esa medida, pues veremos es al mediano plazo la real magnitud de lo que sucedió ayer. Muy bien, y ahí le pregunto también al doctor Villamarín, usted como ex coronel, además de la República, experto en temas del conflicto armado, ¿coincide tal vez con el doctor Garzón en lo que ha dicho frente a la intervención del expresidente Álvaro Uribe allí en la Comisión de la Verdad, o tal vez hay un contraste allí de opiniones? Pues mira, Ana María, pienso que ponerse uno a defender o atacar al presidente Uribe, pues ni suma ni resta y sigue aumentando la polarización por un lado. Y si es para defenderlo, él se puede defender mucho mejor que quienes estamos en esta mesa virtual porque tiene los contactos y tiene la posibilidad de hacerlo y tiene la forma de hacerlo y es además quien maneja su versión acerca de lo ocurrido. Más bien me enfocaría en lo que se dice de la Comisión de la Verdad, porque hay un viejo dicho colombiano que dice que así como es el desayuno será el almuerzo. Y pues una señora que hace parte de ese grupo ha lanzado unos tweets varias veces que han sido muy cuestionados. Lo mismo la conducta del padre de Ruth, pues no ha sido la más transparente ni la más imparcial, sino él siempre ha estado del lado de la izquierda. Recordemos que han sido muy famosas las fotos que se han publicado de él con personajes siniestros como Timochenko y los demás terroristas de las FARC, y eso pues le ha causado deslegitimación a la comisión. Ya en lo que conozco del conflicto, porque lo vi, no lo leí en libros ni me lo contaron en una universidad profesores de izquierda, nada de eso, lo viví de frente en diferentes áreas del país combatiendo contra todos los grupos, todos y todos son todos, el M-19, las FARC, el EPL, el ELN, esos bandidos paramilitares, contra todos me tocó combatir afortunadamente con éxito. Y conozco muy de fondo lo que pasa en las zonas y veo que esa Comisión de la Verdad no es completa, que tiene unos sesgos terribles, que sin haber publicado su informe ya está acudiendo a las trapacerías de todos los politiqueros del país, dilatando su permanencia como grupo de Comisión de la Verdad y dando por sentado que 2 más 2 es igual a 5 y esa mentira pues no puede ser la base de una realidad.
Y me refiero a que se dice que el conflicto colombiano comenzó debido a la violencia bipartidista contra el pueblo y contra unos pobres campesinos armados, unos pobres campesinos y armados con escopetas, cuando en realidad lo que el Partido Comunista estaba construyendo desde 1947 en diferentes zonas era lo que Álvaro Gómez en su momento llamó las repúblicas independientes. Y aquí no es de ponernos a debatir qué es que dicen o no dicen, son realidades. Acabo de publicar un libro de mi autoría que se llama El Plan Lazo y lo demuestro con una investigación científica, sólida, sostenida, contundente, cómo el Partido Comunista organizó todos esos grupos y la violencia de los años 60 no fue bipartidista, Ana María, fue tripartidista, comunistas, liberales y conservadores. Entonces, si la Comisión de la Verdad parte del principio de que los comunistas son víctimas y que el Partido Comunista son un sanedrín de santos, pues ahí sí estamos completamente diciéndole mentiras al país. Y lo otro es que mientras se maneje con visiones solamente de la izquierda del conflicto y que se ataque en específico a un grupo de delincuentes terroristas que se llamaban los paramilitares, mal llamados los paramilitares, y se pretenda enmascarar lo que han hecho los otros, pues no tiene razón de ser eso y es una pérdida de tiempo y de dinero. Por ejemplo, uno nunca oye al padre de Ru decir que está investigando cómo las FARC se relacionaron con gobiernos como el de Chávez, el de Rafael Correa, para derrocar el sistema colombiano. Nunca oye decir cómo están investigando cuando las FARC envenenaban acueductos, cuando las FARC asesinaron a cientos de sus milicianos, de sus integrantes, porque les aplicaban lo que llaman la justicia revolucionaria. Entonces, me parece que esa Comisión de la Verdad está coja y que va a ser únicamente la Comisión de la Verdad, o como llaman algunos, la Comisión de la Complicidad, y eso no es completo ni correcto. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos aquí en la otra cara de la moneda. Están viendo ustedes precisamente dos opiniones muy diferentes, pero ambas absolutamente respetables y donde tenemos una sociedad donde justamente debe aprenderse a respetar y donde debe haber cabida para todas las opiniones. Momento de la pausa, su opinión también es muy valiosa. La verdad de Uribe es @cablenoticias y @laotracaracn en Twitter. Los estaremos leyendo. Ya volvemos. Infortunadamente ahí también se comentó que algunos de esos muchachos habían sido seducidos con el tema de que iban para una oportunidad de ganar dinero. Y eso no justifica lo que pasó. ¿Qué error cometí yo? En esa reunión hubo funcionarios de ONU, me acompañaron. Yo cometí un error por esos días de decir, no estarían cogiendo café. Y he reconocido ese error en múltiples oportunidades, pero lo repito, ¿por qué lo cometí? Porque fui inducido a error por informaciones que escuché. El análisis de esta intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Comisión de la Verdad. Este domingo fue muy interesante escucharlo. Hubo un momento donde hubo tensiones también en medio de esta discusión. Y pues precisamente ese es nuestro tema de conversación. @cablenoticias, @laotracaracn, participe en numeral La Verdad de Uribe es. Y ahí le pregunto ahora también al abogado Manuel Garzón, es abogado, defensor de derechos humanos. Doctor Garzón, sin lugar a dudas el tema de falsos positivos es uno de los más sensibles en nuestro país, donde más verdades a medias todavía tenemos. Y escuchamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez pues dar una respuesta al respecto, digamos que repite un poco lo que ya ha dicho en intervenciones anteriores. Y adicionalmente sí quiero preguntarle también por la intervención del hijo del expresidente, de Tomás Uribe, quien ha dicho que todo lo que tiene que ver con los falsos positivos se le atañe es al expresidente Juan Manuel Santos, quien en ese entonces era ministro de la Defensa, y ha dicho además que ha habido un trato diferencial, que al expresidente Juan Manuel Santos se le trató como un rey en la Comisión para la Verdad, mientras que a su padre, el expresidente Uribe, le fue atacado y juzgado fuertemente por los comisionados y por el padre de Rux. ¿Qué piensa de este episodio, doctor Garzón? Bueno, lo primero es que el expresidente Uribe Vélez debe responder ante la justicia, no solamente por las ejecuciones extrajudiciales, sino también por todo su papel protagónico en la conformación del paramilitarismo en Antioquia, el fenómeno conocido como la parapolítica, que no es más que la entrega
dádivas y poder político representativo en las regiones y en el Congreso de la República a grupos paramilitares, la inteligencia y toda la persecución que hubo desde el DAS en su época de presidente de la República, entre otros muchos hechos en los que se ha visto envuelto él directamente, sus ministros, su círculo más cercano políticamente. Respecto a lo de las ejecuciones extrajudiciales, lo primero es que parece que no hemos tomado todavía magnitud de la enorme gravedad de lo que esto implica. Ejecución extrajudicial es también una manera de decirle a esta práctica macabra que resultan homicidios agravados u homicidios fuera de combate contra personas que se sabían inocentes. Es todavía más grave que una ejecución extrajudicial, porque en una ejecución extrajudicial corriente, el victimario por lo menos presume que sus víctimas habían hecho algo indebido y en sus normas, en su manera de entender el mundo, decide tomar por propia justicia por propia mano. En el fenómeno de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, los victimarios sabían perfectamente que sus víctimas eran inocentes, que iban a estar en condiciones de indefensión y que no tenían ninguna manera de poder hacer frente a estos crímenes atroces de los que estaban siendo objeto. El expresidente Álvaro Uribe fue, como lo dijiste, pues a reiterar su tesis exculpatoria, su tesis negacionista que ha venido teniendo durante todos estos años. Realmente el problema es mucho más profundo. Tiene que ver con el problema del enemigo interno, con la doctrina de la seguridad nacional que todavía hoy en día vemos, en los cuales a los contradictores, a los adversarios se les trata como enemigos o como terroristas, con lo que en última se pretende darle un trato de guerra a lo que debería ser un tratamiento político y de diálogo. Las ejecuciones extrajudiciales, sobre todo, tienen lugar por la expedición de una directiva que sale del Ministerio de Defensa, además pues respaldada por supuesto con conocimiento también de la Presidencia de la República, en la que los éxitos militares y operacionales se debían contar en bajas, no en detenciones, no en incautaciones, sino en bajas. Se acuñó la frase de algún coronel que compareció y confesó ante la justicia que recibía la orientación de que la guerra se medía en litros de sangre. Y eso, por supuesto, fue lo que condujo a que en guarniciones militares, desde los comandantes hasta sus subalternos, pasando por toda la cadena de mando, que recordemos, cadena de mando que en una democracia, como supuestamente es la colombiana, no termina ni siquiera con el comando de las Fuerzas Armadas, sino va mucho más allá, involucra al gabinete presidencial y, por supuesto, al comandante en jefe de las Fuerzas Militares, que constitucionalmente es el presidente de la República. Esa prisión indebida, por mostrar resultados, fue la que llevó a que se cometieran esta clase de graves crímenes al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien, ahora bien, queda la esperanza, como lo decía al inicio, diga lo que diga el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Comisión de la Verdad y en general todo el aparato de justicia, tanto en la justicia ordinaria como en la Jurisdicción Especial para la Paz, tienen una serie de documentos, de testimonios, de pruebas, incluso de grabaciones, de videos, en fin, que podrán y deberán necesariamente ser contrastadas. Ya la Jurisdicción Especial para la Paz pudo dar cuenta que al menos 6.402 jóvenes, entre los años 2002 y 2008 fueron víctimas de esta práctica macabra que no se ha visto en ningún otro país del hemisferio occidental y me atrevería a decir del mundo, en el que dentro de una democracia 6.402 personas hayan sido ejecutadas, hayan perdido la vida a mano de sus fuerzas militares, que para la época de los hechos estaban en cabeza y bajo la comandancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esperemos que en este ejercicio de contrastación, tanto en lo relativo al esclarecimiento de la verdad como en la rendición de cuentas judiciales, que en algún momento deberá hacerse, pues puedan contrastarse y llegar hasta las más altas responsabilidades y efectivamente dilucidar quiénes fueron los máximos responsables de esta práctica sistemática y generalizada en contra de la población civil. Pues a propósito también de esos falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales, escuchemos la siguiente intervención también que hizo el expresidente Uribe. Presidencia de la República, que era dedicada exclusivamente a hacerle seguimiento al cumplimiento de los programas en cada entidad del gobierno. Se llamaba SIGO,
Yo he sido una persona exigente en resultados. Entonces que me vengan a decir que como yo exigía resultados iban a cometer crímenes. Por favor, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, del incapaz criminal, que para fingir resultados produce crímenes. Voy al punto 18 y me regreso a 2002. Muy bien, doctor Luis Alberto Villamarín, escucha uno al expresidente diciendo, claro, yo pedía resultados, pero no estaba diciendo, pues, vayan ustedes y cometan crímenes para darme resultados. Es decir, no es mi responsabilidad el haber exigido que las fuerzas militares tuvieran contundentes resultados y golpes contra la guerrilla de las FARC, sino que sencillamente pues fueron resultados, o las personas decidieron dar resultados cometiendo crímenes, es decir, allí él se exime de culpas. En este caso sabemos muy bien, doctor Villamarín, que usted ha dicho que no quiere entrar en culpar o defender al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero sin embargo queremos conocer también qué piensa usted, que ha trabajado estos temas, el tema de los falsos positivos en Colombia ha sido así, ¿no? Entonces la culpa es de él, del otro coronel, del general, del quien era ministro de la Defensa, y parece que finalmente no hay un responsable, ni siquiera el expresidente, que era justamente en aquel entonces el comandante de las fuerzas militares por ser presidente de la República. Ana María, es que ha habido un discurso muy interesante de la izquierda armada y desarmada, que uno no sabe en qué momento se yuxtaponen, pero piensan igual. Y es que dicen que hay que pacificar los espíritus, que hay que buscarle la verdad a las cosas como ocurrieron, pero la verdad que ellos dicen, y entonces, repito, no defiendo al presidente Uribe ni lo ataco. Respecto a los falsos positivos, si es cierto, como se ha demostrado en algunos casos, pues que los cometieron, los paguen, porque los que fueron formados en la misma escuela militar que fui formado yo, y que fuimos formados miles de oficiales, nunca nos han enseñado eso, ni es doctrina de las fuerzas militares. O sea, que el que quiera actuar fuera de la ley tiene que responder. Pero yo iría más a fondo, Ana María, y si el presidente Uribe fuera responsable, porque no le han demostrado, pero si resultara responsable, pues que le caiga el peso de la ley. Pero yo iría más y le pediría a la izquierda armada y desarmada y a todos sus corifeos que le dan toda esta multiplicidad, es que sienten al Partido Comunista y le digan, desde la época del señor Gilberto Vieira y del señor Humberto Clérez de la Rosa, cuando tenían a las FARC como su brazo armado, es que lo decían ellos y lo decía Jacobo Arenas, somos el brazo armado del Partido Comunista. Y si usted mira todos los libros que escribieron este señor Molano, que perteneció a esa comisión, y este otro señor Botero, siempre hablan de que el Partido Comunista es las FARC y las FARC son el Partido Comunista, y sin embargo en Cuba, en el acuerdo, en el pacto que hicieron allá Santos y sus delegados con los cabecillas de las FARC, nunca aparece eso, no aparecen quiénes son los del Partido Comunista clandestino, que como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis, no aparecen quiénes son los miembros del movimiento bolivariano clandestino, ni las milicias bolivarianas, que son las que hicieron 1000 actos de terrorismo. Entonces reitero, si al presidente Uribe y a los que cometieron eso les tiene que caer el peso de la ley, que les caiga, pero que en honor a la justicia, a la transparencia, a lo que dice la Comisión de la Verdad, que no tiene vinculación judicial, pero que sí supuestamente es la verdad, que le van a enseñar a nuestros herederos, a las próximas generaciones, pues que se diga la verdad de todo lo que ha hecho el Partido Comunista, que no les tape, que no se amangualen, que no digan que el Partido Comunista es una víctima, cuando el Partido Comunista es el causante de todo este terrorismo que ha habido en Colombia durante años. Y la doctrina de la seguridad nacional sí considera un enemigo interno, porque claro, el doctor estudió en la universidad y no conoce lo que es el monte, pero nosotros lo que sí los conocimos. Entonces un sujeto que está armado con una ametralladora y asesina soldados, o que coloca campos minados y le vuela las piernas a los soldados y a los campesinos, o que va a una vereda y busca lo que ellos llaman los sapos, porque no están de acuerdo con ellos y les aplican la justicia revolucionaria. Entonces, ¿eso qué es? Es el desangre, es la desorientación que ha tenido este país y el daño que le ha causado tanto la extrema izquierda como esa visión de extrema derecha, sin entender que somos un país hermoso, lleno de futuro, y que las fuerzas militares son el patrimonio del pueblo, no el enemigo del pueblo, como dicen los comunistas armados y desarmados. Entonces, no es aquí volver flecos a las fuerzas militares, y si repito, la dirigencia política, que en su conjunto, liberales, conservadores y comunistas son responsables, tienen que ir y pagar por sus delitos, que los paguen.
pero no que se trate de desvirtuar las cosas, de legitimar al señor Timochenko o a la concubina de Tiro Fijo o a todos estos bandidos que están en el Congreso, diciendo que no, que ahora son honorables senadores, cuando tienen detrás de sus espaldas una tonelada de crímenes contra el país y no van a responder, y entonces aparece lo más fácil, voltear la torta y decir que hay un solo sector responsable. No, si se trata de responsabilidades, que respondan todos y que a todos les caiga el peso de la ley. Así es, que respondan todos, porque de igual manera la sociedad colombiana necesita respuestas por parte de los exguerrilleros, respuestas por parte de los exparamilitares, respuestas por parte del Estado como auspiciador en su momento también de estos grupos armados civiles. Pues así hemos terminado este programa de La Otra Cara de la Moneda. Doctor Manuel Garzón, abogado defensor de derechos humanos, gracias por habernos acompañado. Bueno, Ana María, muchas gracias. Siempre a la disposición a poder contribuir a escenarios de paz, de reconciliación, de esclarecimiento de la verdad. Un abrazo a ti, a tu audiencia, y estamos en contacto. Muchas gracias, y de igual manera Luis Alberto Villamarín, ex coronel del Ejército y experto en temas de conflicto armado, gracias también por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Ana María, y que la paz, la reparación tengan justicia, y el día que todos los criminales que le han hecho daño a este país paguen, estaremos en verdadera paz. Así es, sea quien sea el victimario, ¿no? Ese es el llamado. No importa de dónde haya venido, lo importante es que las víctimas encuentren por primera vez respuestas y esa verdad que durante tantos años han anhelado, y de igual manera justicia, que no haya impunidad en Colombia. Pues ese es el llamado, y también a través de nuestro programa La Verdad de Uribe es para usted que sigan participando, @Cable Noticias, @La Otra Cara CN. Gracias por la compañía.